Dios es bueno. Te saludamos. Qué bonito, ¿verdad? Que desde niños aprendan este concepto de vida, tengan un concepto correcto de Dios. Y es que casi siempre se menciona y se dice, si te portas mal, Diosito te va a castigar. Y los niños crecen con la idea, que llegan a ser jóvenes, que Dios es un Dios castigador, pero Dios es amor. Dígalo fuerte. Bueno, al estudiar la Biblia podemos observar cómo Jesús escogió a sus discípulos, a los 12 primeros discípulos. Cuando lo hizo, no fue al palacio de Herodes, no fue a las universidades para buscar al más sobresaliente, al más capaz, al más capacitado, no fue a las oficinas empresariales a buscar a los titulados. Más bien, Jesús, cuando quiso hablar a sus discípulos y formar un equipo de trabajo, se fue al mar de Galilea, se fue a buscar a la gente que no tenía preparación, porque Dios no escoge a los capacitados, capacita a los que escoge. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, Dios no escoge a los capacitados, capacita a los que escoge. ¿Para qué es esto? Para que no se llene de soberbia y no, yo soy muy usado por Dios. Mira, lo primero que Dios quiere usar es tu corazón. ¿Qué quiere usar Dios? Eso es lo que quiere usar Dios, tu corazón, no otra cosa. Y no es para que tú te lleves gloria, porque Dios no comparte su gloria ¿con quién comparte su gloria Dios? Él es el único digno de gloria, honra y alabanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si lo crees, dale palmas al Señor, por favor, apláudele fuerte. Y fíjese, no tenían como requisito aquellos 12 que tenían muchos conflictos internos, con muchos problemas. No tenían como requisito ser santos, ser consagrados. Un requisito indispensable para poder llegar a ser santo, para poder ser ungidos, el único requisito que les pidió el Señor es ser valientes. ¿Cuál es el único requisito que Dios sigue pidiendo? Dígalo más fuerte. Recuerden que el Señor les dijo, vengan en pos de mí y les haré, les haré pescadores de hombres. Y me gusta mucho lo que dice la Escritura. Con valentía dice la palabra que dejaron todo y le siguieron. ¿Qué dejaron? Dejaron las redes que representan lo que los enredaba, dejaron todo y le siguieron. Y es que eso es ser valiente, porque Dios no escoge cobardes. Diga conmigo, Dios no escoge, es el tema de hoy. Dios no escoge cobardes. Y vamos a la palabra, está escrito en el Salmo 89, versículos 19 y 20, en la versión PDT, dice así: le dijiste a tu gente fiel en una visión, yo elegí a un ¿qué? A un valiente de entre la multitud y lo hice. No era nadie, pero tenía una actitud que le agrada a Dios, la valentía. Escogiste a una persona entre la multitud, un hombre valiente, un desconocido, y lo hiciste importante. ¿De quién está hablando? Verso 20, aquí está. Encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite sagrado. ¿Quién era David? Un completo desconocido. ¿Quién lo conocía? Nadie. Dice la Escritura que cuando, usted ya lo ha estudiado, sabe de esto, que cuando falla Saúl, porque a Saúl no lo puso Dios, lo puso el pueblo. Y el que se levanta solo, se cae solo. El que Dios levanta, Dios lo sostiene. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Ok? Entonces, fíjese que la riega Saúl, comete cosas indebidas, incorrectas, porque David no amaba la presencia de Dios. No amaba a Dios, no amaba su presencia. Y cuando tenía problemas, estaba claro que él
No buscaba a Dios, tenía problemas y se fue a pedir un consejo, fue para que le saquen la suerte con la bruja de Endor, con la divina de Endor. De ese lugar, ahí fue. Y cuando tiene un problema no buscaba a Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace usted? ¿En qué se refugia cuando tiene problemas? ¿O en quién se refugia? Si usted se refugia en Dios, déjeme decirle que usted está amando la presencia de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Cuántos se refugian en Dios? Levante la mano. El que no levantó la mano puede levantarse e irse. No, no es cierto. Oiga, fíjese qué importante es. Tú tienes un problema y tienes que entender que Dios es más grande que tus problemas. Diga conmigo, Dios es más grande que todos mis problemas. Entonces, realmente Saúl no amaba la presencia de Dios. Buscaba soluciones fuera de Dios. De tal manera que hizo cosas indebidas, incorrectas. Un día le fue dado la orden, la instrucción, que destruyera a Amalek. Amalek representa la obra de la carne. ¿Qué representa Amalek? Y hay que destruir la obra de la carne. Los celos, la envidia, la soberbia. Y Dios quiere que tú destruyas a tu Amalek. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Conservó a Amalek. No lo eliminó. Y esto representa a la gente que dice, pues yo no veo lo malo. Ese es mi carácter, no lo puedo cambiar, así soy, ¿y qué? Como que justifican a Amalek. Entonces, esto le desagradó a Dios y Dios habla con el profeta Samuel y le dijo, sabes, estas cosas no pueden continuar. Necesitamos que tú busques aquel que va a ocupar el lugar de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es cobarde. Saúl, cuando vienen los problemas, no busca soluciones, hace más grandes los problemas. Yo creo que todos los problemas tienen solución. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Grite fuerte, todos los problemas tienen solución. Entonces, y le dio la instrucción, le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a casa de un hombre llamado Isaí. No era Isaí Anduce, era Isaí. Ok. Entonces, vas a ir a casa de Isaí y ahí tengo a la persona que va a ocupar el lugar de Saúl. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Bueno, se va. ¿Y qué pasó? Vamos a la palabra. Capítulo 16, siempre del primer libro de Samuel, versos 6 y 7. Ahora lo vamos a ver en la Reina Valera. Dice ahí, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, porque Isaí enfiló a sus hijos y puso al más fuerte, al más grande, lo puso en la primera fila y luego posteriormente. Y él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué mira? Dígalo fuerte. Diga, Dios mira mi corazón, grítelo fuerte. Eso es lo que más le interesa. No le interesa tu cartera, no le interesa el color de tus ojos, tu cabello, tu estatura. Eso no le impresiona. El que fue impresionado fue Samuel. Cuando vio a Eliab y lo vio grandote y fuerte, dijo, seguramente que este es. Porque ciertamente Saúl era alto de estatura. Y ya le iba a ungir y el Señor le dijo, detente. ¿Cómo le dijo? Detente, no es él. Entonces luego pasa el segundo, Abinadab, y pasa el tercero, Sama, Fuga, y empiezan a pasar. Y pasan todos los que estaban en casa. ¿Y qué pasó? Le dijo, no, ninguno de esos es, le dijo el Señor. Ninguno me impresionó, ni ninguno de los que yo elegí. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le agrada es la valentía. ¿Qué le agrada a Dios? Es lo que le agrada, la valentía. Y dice, oye, ¿y son todos tus hijos? Le pregunta porque no lo conocía Samuel.
Son todos tus hijos y se acuerda, disculpa, hay uno que no está aquí. Está cuidando las ovejas, mis ovejas. Él está cuidando las ovejas. Los demás estaban durmiendo, despistados, distraídos. Y dijo, ¿es él? Bueno, pues manda por él. Y cuando lo traigas, vamos a comer. Y después de comer, después de alimentarnos, voy a ungir. Y desde el momento que entra David, Dios le dijo a Samuel, es ese. Y déjame decirte que David no era una persona de 1,95, no medía como yo, era más bajo que yo. ¿De qué se ríe? No estoy presumiendo mi estatura, 1,96 y medio, ¿cómo? Entonces, es ese. Entonces vamos a comer el banquete y luego la unción. Fíjese, y es que es lo que tenemos que entender. Primero te alimentas de la palabra en cada reunión y luego viene la unción. Diga gloria a Dios. Eso es porque tenemos un Dios de orden. ¿Un Dios de qué? De orden. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Entonces, él era de la familia de Isaí el menos importante. Diga conmigo, el menos importante. Entonces al Señor no le impacta la estatura, la economía, el apellido, porque hay personas que dicen, es que creo que Dios me va a usar porque tengo un apellido maya. ¿Y cuál es el problema? El Señor no te conoce por apellido, te conoce por tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Así que, o aquel que dice, no, ya me apellido Rockefeller, y seguramente que, no. Diga fuerte, así no es. Hay personas que se descalifican solo y dicen, es que estoy morenito, estoy chaparrito. ¿Y cuál es el problema? Al Señor no le interesa el color de tu piel, le interesa el color de tu corazón. ¿Qué le interesa al Señor? Diga fuerte, el color de mi corazón. Por eso tiene que mantener su corazón limpio, sano. ¿Sabía que Dios ama la pureza, la santidad? Por cierto, Dios se mueve donde hay limpieza, no donde hay suciedad. Si usted en su casa, Señor, ven a mi casa, por favor, ten cuidado que tu casa esté limpia. Pero si tienes los trastes que hace 15 días que no los lavas, y hay ratones, cucarachas, zorros, pues Dios no va a entrar ahí. Porque Dios es santo y Él quiere que todo esté limpio. Él quiere que todo esté ¿qué? O si tienes ropa que hace 15 días no lavas. A ver, mujercita, ¿hace cuánto que no lavas? Tiene que estar todo limpio. ¿Cómo debe estar? El que está limpiando su mente, su corazón, pues obviamente va a limpiar todo lo demás. La gente que ya limpió su mente, su corazón, no va a entrar con un carro mugroso. Todo tiene que estar, ¿cómo debe estar todo? No lo escuché. Limpio, eso es lo correcto. Ok, continuamos. Entonces, recordemos que cuando Saúl falló, Dios le habla y le dice a Samuel, tienes que ir a ver a Saúl, porque Saúl la regó. Entonces llega Samuel y fue a buscarle y a decirle. Vamos a regresar otro tanto en el capítulo 13, siempre del primer libro de Samuel, verso 14, y le dice Samuel le dice a Saúl, pero ahora tu reino tiene que terminar. ¿Tiene que qué? Porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón, un corazón valiente. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Por qué no obedeció? Porque era cobarde. La gente rebelde puede pensar que es valiente, pero es cobarde. Si tú eres una persona rebelde que no estés de acuerdo con nada, ¿usted conoce ese tipo de personas? Dios quiere gente de buen parecer. ¿De qué? ¿Qué es buen parecer? No es que esté guapo, que esté guapa. Una persona de buen parecer es cuando tenemos que, en el trabajo tenemos que hacer así, esto y esto. El de buen parecer dice, me parece bien. ¿Cómo dice? ¿No lo escuché?
Tu papá te dice, oye hijo, no me gusta esa chava con la que estás andando, así que frénale. No estoy muy de acuerdo, papá, pero me parece bien. Esa es la gente de buen qué. El varón que llega a su casa y nunca está a su esposa, porque a veces pasa, ¿no es cierto? El güey ya sale del trabajo y llega a su casa para comer y la mujer no está. Y dice, oye, párale. Ay, que fui con mi comadre. Mira, tranquila, deja de estar comadreando y mejor, estate en tu casa para... Me parece bien. Eso, ¿cuántos quieren ser de buen parecer? Diga, levante su mano, diga, yo quiero ser de buen parecer. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Te regañan en el trabajo por lo que no hiciste bien. Y tienes que decir, me parece bien. Esa es parte de la formación. ¿Qué es esto? Dígalo fuerte. Parte de la formación. Entonces, quedó demostrado que Saúl no sabía obedecer y no podía ser una persona valiente. El valiente es el que ya aprendió a obedecer, y el que ya aprendió a obedecer vive seguro. ¿Cómo vive? El que no aprende a obedecer en su trabajo vive inseguro, sabe que en cualquier momento lo pone para la calle. El estudiante que no obedece las instrucciones del maestro o de la escuela, la entrada hasta las 7 de la mañana y llega a las 7:30, no puede vivir seguro porque sabe que en cualquier momento le dan de baja. ¿Qué es lo que nos lleva a vivir seguro? La obediencia. ¿La qué? ¿Cuántos quieren vivir seguros? Diga, debo aprender a obedecer. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Hay que aprender a obedecer. Entonces él no supo obedecer, tuvo varios años para ello, no aprendió la obediencia, pero fíjese que eso fue lo que le dijeron a aquel Saúl: tú ya estás descartado porque eres cobarde, no sabes obedecer. Lo que sabes es desobedecer. Pero me he encontrado a un hombre, no a un niño, a un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios, por medio de Samuel, que hará todo lo que yo quiero. Y es que eso es la valentía. Ser valiente es hacer todo lo que Dios quiere. Para esto debo renunciar a mi voluntad, para hacer su voluntad. Diga conmigo, debo renunciar a mi voluntad. Porque a veces mi voluntad es pelear, ¿o no es cierto? A ver, levanten las manos los pleitistas. No vinieron, ¿no? Usted tiene que renunciar a su voluntad, que es imperfecta. ¿Qué tiene que hacer con su voluntad? No lo escuché. Para poder establecer en su vida la voluntad de Dios. Pero no quiso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ok. Llega el momento que Dios, habiendo por medio de Samuel ungido a David fue ungido, y una tarde, por encargo de su padre, papá le dijo, ¿sabes qué? Llévale las hamburguesas a tus hermanos, están en un conflicto, están en tiempo de guerra, y tú vas a llevar a tus hermanos, a Eliab, vas a llevarle a Abinadab su comida, su lunch, y llévaselos. Él, como era valiente, el valiente es obediente. Diga conmigo, el valiente es obediente. No lo escuché. No podemos aplaudirle a una persona rebelde. No, el valiente realmente se manifiesta su valentía a través de la obediencia. Y el hijo no dijo, David no dijo, ¿y por qué no se le lleva a otro? No, inmediatamente la decisión de papá y le lleva. Y cuando llega, se encuentra con un panorama muy terrible. Había un hombre grandote de 2,98.5 metros de estatura. ¿Sabe cuánto es esto? Mire, de aquí tenemos exactamente 2,98. O sea, estaba de ese tamaño Goliat. Y Goliat empezaba a ofenderlos a todos y les decía, y todos estaban con miedo, incluso los hermanos de David. Aquel que impresionó a Samuel, aquel Eliab que cuando lo vio, seguro que es el ungido,
porque estaba grandote. Es este el bueno, dijo. Y el Señor dijo, no, 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 tú estás viendo solamente lo de afuera, pero por dentro no hay valentía, a pesar de su tamaño, a pesar de su edad. Hay cobardía, porque no sabe obedecer. ¿No sabe qué? Entonces ahí estaban sus hermanos, y cuando David dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que está provocando? Y las palabras literales de David dijo, a los escuadrones del Dios vivientes. ¿Cómo dijo? Escuadrones. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Y sus hermanos, cállate, chamaco, ¿qué te pasa? Tú eres un soberbio. Y empezaron a regañarlo, porque estaban llenos de miedo. El paladín Goliat los tenía atemorizados. Entonces dije, vente por aquí, escóndete con nosotros. Pero fue oído por otras personas ajenas a sus hermanos lo que David estaba hablando, y lo llevaron con Saúl. Dice, oye, hay uno que dice que se enfrenta a Goliat. Y cuando lo pasar, y estaba pensando que era uno de 2 metros de estatura, y llega uno de unos 50, unos 60 o 70, bajito. Dice, cuando lo vio, ¿tú? Se burló Saúl. ¿Cómo te atreves a...? Es que yo sé que mi fuerza está escondida en Dios, porque lo que somos se lo debemos a Dios. Diga, todo lo que soy se lo debo a Dios. Todo lo que soy se lo debo a Dios. Entonces, si no pasa nada, pero no, mire, te vamos a arriesgar. Y no, mire, yo he matado leones, osos, y ¿tú? Sí. Y le pone todos sus cerraduras, le quiso poner más bien Saúl a David, y David intentó caminar y dijo, no puedo con esto. Se lo despojó, porque Dios tiene una unción especial para cada uno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tu llamado es un llamado especial. Yo creo, sin duda, que todos tenemos un llamado de Dios. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? Tú tienes un potencial, y déjame decirte que somos un equipo, y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dios te llamó. Dijo un día Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Cada quien va a hacer lo que le corresponde. Pero tú eres importante, tú no estás de más en este lugar. Dios te trajo en este lugar con propósito. ¿Con qué te trajo Dios? Tú eres parte del engrane. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Tal vez tú no seas una pierna, un brazo, pero puede ser una oreja. ¿Sí? Puede ser una mano. Pero tú tienes una función especial dentro del cuerpo. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó que hagas. ¿Estamos de acuerdo? Para que podamos funcionar y pasar de cientos a miles de personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces David estaba muy claro, muy convencido estaba David de todo lo que tenía que hacer, pero resulta que había uno que estaba prácticamente temblando, porque, mire, hay una diferencia, y quiero decirte algo, capta esto. Hay una diferencia entre el miedo y la cobardía. Diga, miedo y cobardía. El miedo no se puede evitar. Todos los que estamos aquí hemos sentido miedo, ¿o no es cierto? A ver, levanta la mano los que han sentido miedo. Tenemos miedo, seguro. Pero el miedo, cuando te controla, entonces se lleva a un comportamiento que se llama cobardía. ¿Cómo se llama? Entonces yo no puedo evitar el miedo, pero sí puedo controlarlo. Diga fuerte, no puedo evitar el miedo, pero sí puedo controlarlo. Si tú dejas que el miedo te controle, te convertirás en un cobarde. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo se llama? Dios no elige cobardes. No elige. Entonces miró a David, y era un valiente, y dijo, lo voy a hacer una persona importante.
Era un desconocido, despreciado por su padre. Un día dijo incluso David: en pecado me concibió mi madre. Ya no era nada atractivo. Como tu vida, lejos de Dios, no tenía ningún atractivo. ¿O sí? Yo no era nadie fuera de Dios. Grítelo fuerte. Nadie. Ahora, ¿qué pasó? El miedo controló a Saúl y a todo el ejército. Mira que dice el capítulo 17, siempre del primer libro de Samuel, versos 10 y 11. Y el filisteo estaba mofándose de ellos, el paladín Goliat los estaba ofendiendo, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, y les pide: denme un hombre que pelee conmigo. Y estaba el hombre enfurecido. Oyendo Saúl y todo Israel ¿qué oyó Saúl? Estas palabras, diga estas palabras. Saúl oyó estas palabras del filisteo, ¿y qué pasó? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Dígalo fuerte. Ya no era miedo, era un gran miedo. El miedo no lo controlaron, sino se dejaron controlar por el miedo, y esto los convirtió en gente cobarde. ¿En gente qué? En gente cobarde. Y es que realmente él pudo identificar que había miedo en ellos. ¿Por qué Saúl no pudo obedecer a Dios? Porque dejó de oír a Dios. ¿A quién estaba oyendo Saúl? Al filisteo. Cuando tú dejas de oír a Dios y empiezas a oír tus problemas, las complicaciones, lo que la gente piensa de ti, y tú dejas de oír a Dios, entonces el miedo te invade y empiezas a actuar como una persona cobarde. Cuando Dios lo que quiere es restaurar completamente todo, ¿sí o no? Es lo que Dios quiere. Pero no podía obedecer, empezó a oír al filisteo, pero David solamente tenía oídos para Dios. Diga, yo también, grítelo fuerte. Usted tiene que oír a Dios. Recuerda que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Cuando tú estés pasando por un problema y sientas miedo, que eso no lo puedes evitar, pero sí lo tienes que controlar, porque si digas que ese miedo se estaciona en tu corazón, ¿cómo vas a poder eliminar ese miedo? Oyendo a Dios. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Cuando sientas miedo, abre la Biblia o métete a las redes sociales para escuchar una enseñanza que pueda bendecir tu vida. Pero si solamente estás pensando en lo que te dijo Goliat, cuando solamente oyes a Goliat, ¿sabe qué le pasó a Saúl? Ya no veía a Goliat como un hombre de cerca de 3 metros de estatura. Ya lo estaba viendo como un hombre de 6 metros. Ya no lo estaba mirando como un hombre como de 180 kilos. Lo estaba mirando como de 500 kilos. Entonces, ¿puedo vencer el miedo? Claro que sí. Pero tengo que oír a Dios. ¿Qué tengo que hacer? No lo escuché. Recuerda la palabra. Yo creo que es importante memorizar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Memoriza, mete en tu memoria la palabra de Dios. Grábate versículos bíblicos, grábate promesas de Dios. Y si tú lo haces cuando el miedo quiere invadirte, tú te acuerdas de la palabra. No solamente se trata de recitar la palabra, se trata de creer la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, algunos miedos. Vamos a ver algunos miedos que invaden a la persona, pero no pueden dominar. El primer miedo es el miedo al qué dirán. ¿El miedo a qué? ¿Sabe cuántas personas se han comprometido con Dios? Pues es que van a decir mis vecinos que soy un hermano separado. Y pues sí, usted se separó del pecado, ¿o no es cierto? ¿Cuántos son hermanos separados? ¿Cuántos se separaron del vicio? Levante la mano. ¿Cuántos se separaron de la maldad? Diga, gracias a Dios, dígalo fuerte. Entonces deja de tener miedo al qué dirán. Deja de tener. A veces en la escuela los chavos están ahí, van a hacer tarea, y de momento el anfitrión saca unas cervezas por allá. Órale,
vamos a tomar una. No, pues yo no tomo. ¿Qué? Es que yo soy cristiano. ¿Oíste que es cristiano? ¿Y luego qué pasa? Pero nada más una. Si no te va a ver el pastor. ¿Cómo, güey? Ni le vamos a decir, mira. No le vas nada a tu jefa. Mira, por esta. No, órale. Bueno, está bien, solamente una. Y al rato, invítame una más. Solamente por el qué dirá la gente. Es que pueden pensar que no soy hombre. ¿Cuántas personas piensan que la hombría tiene que ver con el alcohol? Al contrario, se pierde eso. Las capacidades. ¿Cuántas personas? Un día, una chava se le estaba acercando mucho a un chavo y le dice, y le estaba insistiendo, órale, o eres gay. Porque no es que soy, te voy a demostrar que no soy gay. Y se mete a fornicar, ¿cómo ve? Contaminó su cuerpo. Que digan lo que quieran. Tú al que tienes que agradar es a Dios. ¿Quiénes quieren agradar a Dios? Sí, en el trabajo. Vamos a hacer bistec, mira, vamos a transar esto y partimos el pastel. No, mira, es que yo conozco a Dios, tengo temor. Ya te falta dinero, mira ese celular que tienes, es un patito. Tú puedes tener uno de alta gama. Tienes razón. Para que te haga el caso aquella chava. ¿Y el qué dirán? Hay gente que tiene miedo al qué dirán. Tú lo que tienes que procurar, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay acá? A ver, levante su mano y diga, yo soy hijo e hija de Dios. Díganlo, hombres y mujeres, jóvenes, a todos. Diga, yo soy hijo de Dios, grítalo fuerte. Entonces, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. Lo que diga la gente, pues que diga. O sea, tú no tienes por qué buscar agradar a nadie más que... ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? A ver, pregúnteme, pastor, ¿por qué tengo que agradar a Dios? Pregúntalo fuerte. Otra vez y más fuerte. ¿Sabes por qué ahora tenemos que agradarle? Porque mucho tiempo lo ofendimos. ¿Cuántos ofendieron a Dios en otro tiempo? Levante su mano. Algunos hasta los pies de ahora tenemos que levantar. Ahora es el tiempo de agradar a Dios. Diga, es el tiempo de agradar a Dios. Grítelo fuerte. Ya no tenemos que estar buscando agradar a la gente. Entonces, a veces uno piensa para que vea que soy valiente y se convierte en un cobarde. ¿Por qué? Porque el temor le lleva a actuar, le lleva a tomar, a fumar, a drogarse, a fornicar, fraudear, robar y hacer cosas. Hay mujeres que se pelean con su esposo delante de los familiares para que vea que no me dejo. Y piensa que es valiente y solamente se está comportando como una persona cobarde. Eso es cobardía. Yo creo que no te debe importar lo que diga la gente, aunque obviamente no debemos dar un mal testimonio. Que la gente diga, un día dijo el Señor, bienaventurados serán cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda de clase de mal contra ustedes, mintiendo. Ahora, si lo que dice es verdad, pues hay que hacer cambios, ¿o no es cierto? Pero Jesús dijo, cuando por mi causa, no por la tuya. Digo Jesús, por mi causa, por causa del reino, por deseo de agradar, de obedecer a Dios, entonces vas a ser bienaventurado. Segundo miedo, el miedo a la soledad. Usted sabe cuántas personas viven con miedo, tienen miedo a quedar solos. Miedo a los... Hay gente que tiene miedo a llegar a los 70 años de edad. Hay personas que viven con miedo. Ahora, el valiente sabe que ninguna crisis llega para destruirle, sino para moldearle. ¿Qué le parece? Cuando estés pasando por una crisis, no te desconectes, conéctate más con Dios. Estás pasando por problemas, métete con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Comprométete más. Dile a la persona que está a tu lado, hay que comprometerse más, dile.
Es que el problema no es estar solos, es estar vacíos. Hay gente que tiene miedo a estar solo, miedo a la soledad. Conocí a uno que ya tenía 14 años y todavía dormía con sus papás. ¿Cómo ves? Ya hasta bigotes tenía. Oye, ¿por qué? Es que tengo mello. 14 años. No voy a decir que cuando te cases vas a llevar a tu luna de miel a tus papás. Hay gente que tiene miedo a la soledad, miedo a la oscuridad. Repito, el miedo es una emoción, pero cuando esto domina, entonces uno cae como un cobarde. ¿Cómo un qué? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Dios no da espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que da? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es. Pero fíjese, hay personas que tienen miedo hasta de perdonar. Tienen miedo de hacer cambios en su vida. Pero déjame decirte, el valiente es el que perdona. El cobarde vive odiando. Si tú tienes rencor a una persona en tu corazón, no vayas a pensar que eres muy valiente. Estás siendo un cobarde. Porque Dios quiere que pases por alto la ofensa. ¿Qué tienes que hacer con la ofensa? No lo escuché, dígalo fuerte. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Diga conmigo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? De amor y de dominio propio. Es importante. Entonces, miedo a la soledad. Hay otro tipo de miedo, miedo a la escasez. ¿Usted sabía que mucha gente vive con escasez de paz? Hay gente que vive con escasez de alegría. Hay personas que están siempre enojados, amargados, todo les parece mal. Hay personas que parece que fueron bautizados con jugo de limón. ¿Cómo ven? Siempre están molestos. A ver, levante la mano los que siempre están molestos. No vinieron. No vinieron. Pero déjame decirte que eso no. La gente que tiene miedo a la escasez, incluso a la escasez económica. Hay personas que tienen deudas, tienen dinero, pero no quieren pagarlo porque tienen miedo a la escasez. ¿Y qué hay que hacer? Yo creo que hay que ser valientes. Dios no quiere que te estés escondiendo de nada ni de nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque a veces llega el cobratario a la casa, suena la moto, empieza a sonar el claxon el cobratario, y sale el hijo y dice mi mamá que no está. ¿Te acordaste de algo? Entonces, fíjese, y no es porque no tenga, lo tiene para pagar esos 200 o 500 o lo que sea. Pero dices que, ¿y si luego me enfermo? ¿Y si se enferma el perro? Vive con miedo a la escasez. Pero sin duda, yo creo que hay que pagar lo que se debe. Si tú debes, tienes que pagar. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Pagar. Hay un caso en la Biblia, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. En la versión PDT dice: la esposa de uno de los del grupo de profetas se acercó a Eliseo en tiempo de Eliseo, el profeta Eliseo, gritando: mi esposo fue uno de tus siervos. Fíjese, la mujer tiene un concepto muy bonito, muy alto a su esposo. Sí. Y ahora está muerto. Y tú sabes cómo honraba al Señor. ¿Cómo honraba? Y mire, una persona cobarde es la que vive enredada. Una persona valiente sale del enredo. ¿De dónde sale? Pero dice, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis hijos para que sean sus
No le debía 2 pesos, por supuesto que no. Una deuda que se fue incrementando, que fue creciendo, se murió y nunca pagó. No era una persona valiente, llegó a tener, pero se lo gastó. Seguro no, es que, papá, qué bueno que ya tienes para pagar al vecino aquel. No, hijo, nos vamos de viaje. Vamos a la Ribera Maya. Todo pagado. Pero estás endeudado. ¿Eso es agradar a Dios? Diga, así no puedo agradar a Dios. Grítelo fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La mujer se preocupa, va con el profeta Eliseo y le dice, tengo miedo que se lleven a mis hijos. Mi esposo era un hombre que honraba a Dios. Yo creo que Eliseo la miró y dice, qué bueno que tenía ese concepto, pero yo sé que no era así. Y le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué le preguntó Eliseo? ¿Cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? Y la mujer dijo, no tengo. ¿Qué tenía? ¿Y en qué se endeudó? ¿En qué se endeudó? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. ¿Qué tenía? Nada. Mire, Eliseo le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Usted conoce la historia, vas a pedir prestado vasijas de tus vecinos, le vas a pedir vasijas vacías y pídele a todos y llena tú y tus hijos y llenen las recámaras, y cuando ya estén ahí las vasijas, entonces Dios va a enviar, va a hacer algo sobrenatural, porque tenemos que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. ¿Estamos de acuerdo? Dios nunca va a hacer lo imposible, nunca va a hacer lo posible, solamente hácelo, dígalo fuerte, lo imposible. Entonces, y ya que llenaron todos las de vasijas, las recámaras y la sala y el comedor, entonces ya que estaba todo listo, ella y sus hijos, porque ¿cómo se pagan las deudas? Dígalo fuerte, trabajando. ¿Cómo se pagan? Trabajando. No pidió prestado, trabajando. Así se pagan las deudas. Entonces, ya que empieza el aceite, hijo, tráeme una, y el otro, y corría, y mamá, aquí hay otra, y cuando todas las vasijas estaban completamente llenas, diga completamente llenas, porque Dios no hace nada a medias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nunca te va a medio llenar. Dios quiere llenarte completamente de Él, de su presencia. Dios nunca te va a medio bendecir, pero tienes que ser valiente para no estar teniendo miedo que te vas a quedar sin dinero. Usted tiene que hacer buen uso de su economía. ¿Estamos de acuerdo? Así que si usted no ha pagado su predial, ya estamos en mayo. Usted pague lo que debe. ¿Qué tienes que hacer? Yo sé que en este momento uno está pensando, chíspale, le debo a aquel, le debo a aquella, y ¿ok? Entonces, usted sabe lo que pasó cuando cesa el aceite. Va la mujer, toca la puerta de la casa de Eliseo, pac, 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 y sale Eliseo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Ya trabajaron? Sí. Ok, cesó el aceite, no pasa nada. Y le da esta instrucción, mírala. Versículo 7 del mismo capítulo. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado, y Eliseo le dijo, toma nota de lo que dice. Ve, tu esposo era un cobarde y no pagó lo que debía, pero para que no se lleven a tus hijos, tú vas a tener que ser valiente. Ve, vende el aceite, ¿y qué vas a hacer inmediatamente? No lo escuché. Vas a pagar tu deuda, no vas a comprar otro teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Cable Max. Creo que yo no oigo, ¿no? Vas a vender el aceite y lo siguiente es pagar tu deuda. ¿Qué es lo siguiente? Lo que no hizo aquel, tú lo tienes que hacer. Y con lo que quede, podrás sostenerte tú y tus hijos.
Líbrate del miedo a la escasez, a la miseria, a la pobreza, porque mientras tú me obedezcas, la bendición estará en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Dios bendice al que obedece. Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. Diga, yo quiero obedecer a Dios. No tengo miedo a la escasez, grítelo fuerte. Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Y terminamos con esto, miedo a los cambios. ¿Usted conoce a gente que tiene miedo a hacer cambios en su vida? Hay personas que tienen un mal carácter. ¿Un qué? Levante la mano. No vinieron. Hay gente que todo les parece mal. Hay gente que tiene amargura en su corazón. Y no, es que si yo no le grito a estos niños, me van a pisotear. Tiene miedo a cambiar. ¿Y sabes qué? Si tú lastimas, si tú agredes, vas a ser agredida. Vas a ser agredido, ¿sí o no? Porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Si yo siembro paz, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro gritos, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Amor. No tengas miedo de hacer cambios en tu vida. Hay personas que no quieren hacer cambios. No quieren hacer cambios en su vida. Una persona se fue, fíjese bien, se fue a Ciudad del Carmen, se llevaron un USB y solamente tenía 7 canciones de alabanzas. ¿Ok? Había la posibilidad de poner de otra manera cantos, pero no quiso hacer cambios. Es más, solamente una durante todo el trayecto. No le gusta hacer cambios. Hay personas que no les gusta hacer cambios. Imagínese usted que hay personas que no les gusta ni cambiar de ropa. A ver, levante la mano. Hay gente que vinieron, mire, del domingo vinieron con una camisa y lunes, martes, y la trajeron hoy domingo. ¿Cómo? Porque no les gusta hacer cambios. No les gusta. Hay personas que no les guste y los cambios son necesarios. Diga, debo hacer cambios continuamente en mi vida. Grítelo fuerte, por favor. Usted tiene que cambiar. La Biblia dice, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Si tú sigues pensando igual que hace 10 años, tu vida ya se convirtió en una rutina. ¿En una qué? Rutina. Hay que hacer cambios. No tengas miedo a los cambios. No tengas miedo. Hay personas que tienen miedo de dejar las malas amistades. Una mala amistad es una mala influencia. Diga conmigo, una mala amistad ¿es una mala influencia? ¿Una buena amistad es una buena? Es una buena influencia. ¿Sabe? Saúl nunca superó los miedos, se dejó controlar. No quiso hacer cambios en su vida. No quiso hacer eso. No estuvo dispuesto a hacer cambios. Pero yo creo que tú y yo debemos estar cambiando continuamente. Debemos ser mejores. Hoy debo ser mejor que ayer. Diga conmigo, hoy debo ser mejor que ayer. Y mañana debo ser mejor que hoy. ¿O no es cierto? Diga, mañana debo ser mejor que hoy. Entonces tienes que tener una mejor actitud. Pero los cambios solamente se dan. Una persona dice, ya no quiero ser cobarde. Ya no quiero apapachar mis errores. Ya no quiero aplaudirme a mí mismo. Ahora sé que tengo que vivir para agradar a Dios. Ya no debo justificar mis errores, porque si justifico mis errores soy una persona cobarde. ¿Cuántas personas hacen daño? Hablando de los varones. Un día una mujer llega a casa de su suegra y le dice, suegra, ¿qué te pasó? Pásale, ¿qué te...
su hijo me pegó. Y dice la suegra, desde que era un niño así ha sido. Le pegaba a su hermana, se peleaba con sus hermanos, se salió de la casa y fue a pelear con otras personas, contigo. No quería hacer cambios. Los cambios son necesarios y en muchos casos urgentes. ¿Estamos de acuerdo? Aquello que tú no te decidas cambiar, aquello que te está dando mal testimonio, aquello que te hace una persona que la gente puede desconfiar. Varones, nosotros no estamos para meterle miedo a la familia, estamos para darle seguridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué debemos darle a la familia? ¿No lo escuché? Sí. Hay varones que llegan de su trabajo molestos porque no les pagaron bien. Y llegan quejando. Y las quejas se contagian. Diga, las quejas se contagian. A rato la mujer se empieza a quejar de la lavadora. Y los hijos de la escuela. Es una casa de quejas. Porque no hay uno que se disponga a ser valiente. Bueno, no había, pero hoy estamos entendiendo que Dios no llama a cobardes. Diga conmigo, Dios no llama a cobardes. A mí me llamó porque soy valiente. Grítelo fuerte. No voy a dejar que los miedos me controlen. Dígalo fuerte. Voy a controlarlos y desecharlos para hacer lo correcto, lo debido. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Valientes. Dios quiere una generación de hombres valientes, de mujeres valientes, de jóvenes valientes, de niños valientes. Eso es lo que Dios quiere.